ver, aquí una disculpa, ya estamos regresando. A ver qué pasa aquí, diría el meme ahí del, ¿Eh? del, del- del burrito sheriff. Hay un caballito, un pony que llega, que a ver qué pasa aquí. No sé qué pasó, nos sacó a todos. Digo, qué bueno, los asistentes los sigo viendo en pantalla. Una disculpa, digo, ya estaba yo hablando ahí al aire, pero bueno, le había platicado un poquito de todo esto del entorno laboral, los temas sindicales, las nuevas reformas, todo este tema de la realidad del salario emocional, salud mental, teletrabajo. Y bueno, qué mejor que en las manos del doctor León Felipe Moya. Y bueno, te dejo, Felipe, muchas gracias. Es tuyo el escenario. Por favor, no sé si puedes compartir pantalla. Mira, voy a hacer aquí nada más, O le vuelvo a mover aquí porque ya no sé cómo quedaste. Va. a ver, No, te tengo oh, que cambiar a presentador. Ahí te va. sí, Tienes que editar el nombre tú, Jaime, también. a ver, ahí ya están viendo mi pantalla. Y ya, adelante. Muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, pues nuevamente muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto poder estar el día de hoy compartiendo pues este tema tan relevante en estos momentos que hemos escuchado mucho pues en estos últimos años, las reformas laborales, de la libertad sindical. Pero bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes de una manera pues muy sencilla, clara, cuáles son los alcances y bueno, pues cómo vamos a poder construir un entorno laboral efectivo, agregando valor y colaboración ante estos grandes retos. Entonces, para ello, bueno, pues esta es la agenda, el contenido de lo que vamos a estar platicando en esta hora. Y vamos a empezar por el primer punto, que es la libertad sindical, identificar estos nuevos retos y para ello, pues de una manera muy ágil, muy sencilla, quiero ponerlos dentro del contexto de cómo ha venido evolucionando el sindicalismo en México. Para muchos de nosotros, pues tenemos claro pues cuáles son los grandes jugadores, cómo han venido evolucionando, cómo han ido cambiando estos roles a través de los años y a través de los contextos políticos y económicos del país. Sin embargo, para otros seguramente pues estamos entendiendo lo que está pasando hoy en día, pero no tenemos pues este marco de referencia, así es que seguro nos va a ayudar muchísimo a todos para poder entender claramente hacia dónde se están enfocando los retos. Entonces, bueno, pues nos vamos a 1916, es cuando se crea la CROM, que es la Confederación Regional Obrero Patronal, Obrero Mexicana. La CROM hoy en día, pues es un sindicato, es una confederación que sigue activa, ya no a lo mejor con la fuerza que tuvo hace algunos años, sin embargo, pues sigue teniendo presencia a nivel nacional. Aquí hay varias organizaciones que se van creando, sin embargo, bueno, voy a hacer énfasis en las principales organizaciones y esto es en 1936, pues se crea la CTM, ¿no? La Confederación de Trabajadores de México. Y si por ahí hacemos un poquito de memoria, pues vamos a ir viendo que también esta eh, creación de la CTM pues se conjuga con el nacimiento, ¿no? En los 30 del Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Ahí vemos los famosos 5 lobitos de los que políticamente se han hablado, de Fidel Velázquez, de Alfonso Sánchez Madariaga, de Jesús Llurén, Fernando Amilpa, Rafael Quintero. Bueno, pues estos son pues grandes líderes sindicales y que formaron pues de alguna manera los orígenes del PRI. 1940 viene la creación de la Ley Federal del Trabajo,
Y bueno, pues vamos a ver que durante muchísimos años esta ley no sufrió ninguna reforma, ninguna actualización, y en estos últimos 5 años, pues ha venido teniendo grandes reformas. Seguimos con esta ruta del tiempo. Vemos la creación del Seguro Social en 1958, tenemos el Congreso del Trabajo en el 66, y bueno, pues llegamos ya prácticamente al año 2000, y aquí se crea, con estas nuevas tendencias sindicales, lo que es la Confederación Auténtica de Trabajadores, el CAT, y el CONASIM. El CAT, ¿por qué se crea y surge en el 2000? ¿Qué pasó políticamente en el año 2000 en México? Pues viene un cambio en la estructura política del país, que había sido gobernada durante los últimos 70 años por el PRI, y por primera vez en la historia en México viene un cambio y gana el PAN. Entonces, junto con el PAN, bueno, pues viene su brazo derecho aliado eh, para poder tener pues una influencia sobre la base de trabajadora, pues el sindicato del CAT. Un sindicato con nuevas tendencias, un sindicato renovado, un sindicato enfocado a la democracia, a la transparencia sindical. Y bueno, pues empieza a haber toda una democracia también dentro del sindicalismo en México, y empieza a haber grandes ajustes de centrales obreras, de separaciones de sindicatos independientes. Y bueno, pues regresamos nuevamente con el PRI, vuelve a tomar fuerza CTM, CROC, CROM, todas las confederaciones que habían estado apoyando y fortaleciendo mucho al partido. Y bueno, finalmente, aquí, aunque se crea en el 2011, se constituye el CATEM, que es la Confederación Autónoma, de Trabajadores y Empleados de México, que la preside el senador Pedro Aces hoy en día, y bueno, fue su fundador. Bueno, pues se vuelve el bastión, se vuelve el brazo derecho en el 2019, cuando viene pues el cambio con el nuevo partido político de Morena. Y el CATEM pues se convierte en ese aliado con el gobierno actual y con el sistema político actual. Y bueno, pues tiene una gran influencia en las decisiones de estas reformas laborales. Y quiero hacer énfasis en el CATEM. Vamos a hacer un zoom para que lo tengamos muy presente a este nuevo actor sindical. Y bueno, pues abiertamente el CATEM se ha declarado y se ha hecho público su alianza con la Cuarta Transformación. Obviamente, pues el apoyo a todo en este proceso que estamos viviendo electoral al movimiento de Morena. Y bueno, pues la estrategia que tiene el CATEM pues es poder agrupar a la mayor masa de obreros en México, para poder pues también operar bajo las viejas usanzas de buscar el voto duro con las elecciones de este año, ¿no? Entonces, aquí pues desafortunadamente vamos a platicar de todas estas reformas, pero bueno, pues también hay un tinte político y están politizadas todas estas reformas, por lo menos para la gestión de este año. Esa es la prioridad y ese es el enfoque. Y ahí está el primero de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar y los que nos estamos enfrentando en las empresas, para poder pues hacer frente y que no nos sorprendan con detentaciones de contratos colectivos, ¿no? Y vamos a ahondar un poquito más en este tema. Bueno, pues este es el escenario. Creo que con este contexto podemos ponernos ya a poder entender qué está pasando con estas reformas laborales. Y por eso decía yo, vamos más allá de la libertad sindical.
Las reformas laborales que se inician en 2019, pues realmente tienen un origen en estos 3 puntos. El primero de ellos es la ratificación del convenio en 98 de la OIT, que esta se da en septiembre, y que bueno, pues lo que busca este convenio es justamente poner las condiciones laborales de México en un marco competitivo a nivel internacional. Y pues habla justamente de esta libertad sindical, se empieza a hablar de temas de respeto y los derechos de los trabajadores, ahondamos en temas de bienestar laboral y empieza a haber pues todo un cambio en el enfoque de la forma en la que venía operando las relaciones obrero-patronales en México, alinearse en un marco de competitividad internacional. Aunado a esto, pues viene justamente el capítulo laboral del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y que bueno, pues viene justamente a meter una presión adicional para que los salarios mínimos en México fueran mucho más competitivos. Y aquí viene pues justamente la estrategia del gobierno de empezar a incrementar los salarios mínimos y vamos a entrar en este tema ahorita un poquito más adelante. Y viene pues justamente estos cambios en la parte del sindicalismo, ¿no? Que si bien es cierto, la ley ya tenía previsto pues que pudiera haber más de un sindicato dentro de una empresa, que la libertad sindical se diera de forma democrática, pues siempre había la influencia de los patrones, la influencia de las autoridades, y de alguna manera el marco jurídico permitía que se prestara también a abusos en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, estos son los antecedentes que nos llevan a las reformas y estas reformas, bueno, vamos a ahondar aquí en ellas, y prácticamente hablamos de la libertad sindical. Y el primer punto de la libertad sindical fue la eliminación de la cláusula de exclusión. Esta cláusula de exclusión, ¿qué era lo que buscaba dentro de los sindicatos? Era, y textualmente, pues lo que decía era que para poder, tenías que afiliarte al sindicato para poder pertenecer y formar parte de él y tener los beneficios del contrato colectivo que rige la relación obrero-patronal con la empresa en la que estabas trabajando. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si tú no eres miembro del sindicato, pues por lo tanto no podías ser trabajador de esa empresa. Y aquí durante muchos años, pues era también un tema donde los sindicatos a modo, pues podían utilizar esta cláusula de exclusión para solicitarle a la empresa que retirara a alguno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque no estaba de acuerdo con los liderazgos y las formas de ejercer del sindicato, o bien también había un abuso por parte de las empresas en donde se utilizaba esta misma cláusula para que los sindicatos apoyaran a las empresas a solicitud de retirar a uno o un grupo de trabajadores que no estuvieran acorde a los intereses. Entonces, bueno, se elimina esta cláusula de exclusión y entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, pues ya el trabajador podía o no ser parte del sindicato y sin tener ningún problema de ser trabajador de la empresa y verse beneficiado de los beneficios del contrato colectivo vigente. Después viene el tema del outsourcing en México. Entonces, bueno, pues igual el outsourcing tuvo un boom muy fuerte en los finales de 1990 y todo el 2000, donde, bueno, pues que las empresas contrataban a su personal, a la mano de obra, a través de una prestadora de servicios, y esto, bueno, pues originaba un beneficio fiscal, poder hacer deducible toda la nómina, y y bueno,
pues en el buen sentido y bien llevada esta relación laboral a través de un outsourcing, pues no había mayor conflicto porque se están respetando todos los derechos de los trabajadores. Sin embargo, también pues vino un abuso por parte de muchas empresas y de muchos sindicatos, a modo de que este outsourcing pues se volviera una simulación de relación obrero-patronal y bueno, pues sí, pagaban a los trabajadores pues salarios mínimos o condiciones de ley, y por fuera pues había otra serie de beneficios. Y bueno, pues este abuso, y creo que fue una medida correcta de parte de la autoridad de poder hacer un ajuste en cómo operar estos outsourcing. Y bueno, el cambio que viene fuerte aquí se da a, a finales del 2021, 2022 se termina el plazo, en donde las empresas pues deben de contratar a todo su personal con base al objeto social preponderante de la empresa. ¿Qué quiere decir? Bueno, si eres una empresa metalmecánica que te dedicas a hacer piezas de metal, bueno, pues todos los trabajadores que tengan que ver con esa actividad, los obreros que manejen cortadoras, los obreros dobladoras, etcétera, soldadores, pues todos deben de estar dentro de la empresa productiva. Entonces, aquí pues viene un ajuste y se deja nada más a las outsourcings como empresas de una actividad especializada, la cual no forme parte de tu objeto social preponderante en la empresa. Vamos a decir, pues, empresas de seguridad, empresas de limpieza, eh, algunas actividades administrativas o de mantenimiento de la empresa, que puede seguir operando bajo la figura de tercerizada. Y bueno, pues esto conlleva a que, también viniera una reforma en el tema de la PTU, que es la participación de las utilidades de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, en el outsourcing no había utilidades y bueno, pues ahora al ser parte de los trabajadores de la empresa productiva, pues se van a ver beneficiados directamente con estas utilidades y realmente aquí el cambio fuerte viene y obedece al tema de poder tener topado hasta 3 meses de su salario, en caso de que, bueno, hubiera más utilidades, ese es el tope que queda, ¿no? Viene después, en el 2021 igual, el tema de la legitimación de los contratos colectivos de trabajo y se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y este es el cambio más fuerte en el tema sindical, porque aquí lo que hace la autoridad es decir, a ver, todos los contratos colectivos que se tienen registrados en la Secretaría del Trabajo, pues requiero que se legitimen. Y esta legitimación pues requiere que los trabajadores de esa empresa hagan uso de su manifestación de libertad sindical y voten y digan si existe o no y si forman o no parte de ese contrato colectivo a través de una votación libre, con presencia de la autoridad, con presencia de un notario público. Y si no es así, bueno, pues entonces ese contrato colectivo queda sin efectos. El plazo que dio la autoridad para que todos los contratos colectivos fueran legitimizados terminó en el mes de mayo del año pasado, de 2023, y bueno, pues sorpresa, ¿no? Del 100% de contratos colectivos que están registrados en México, únicamente el 30% de estos contratos colectivos fueron legitimizados. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de esos contratos ya no tienen validez. Y esas empresas hoy no tienen un sindicato. Por otro lado, tampoco es de sorprendernos porque pues había una práctica en México de poder tener sindicatos a modo, sindicatos
que se llamaban blancos, contratos pasivos, de tal forma que, bueno, pues los trabajadores no sabían que existía un sindicato y, bueno, pues era un sindicato de protección para poderse defender ante la llegada de algún sindicato a pelear la titularidad del contrato. Bueno, pues entonces, dada esta situación, pues también obviamente viene un tema de cambio fuerte en lo que son las revisiones de los contratos colectivos y estos, pues el principal cambio fuerte es, bueno, primero tiene que estar legitimizado, segundo, hago la revisión del contrato y anteriormente yo negociaba con el comité laboral de la empresa, se acordaba la empresa y sindicato con a través del comité un porcentaje y este se aplicaba. Pues hoy en día ya no es así. Hoy en día vas a tener que tener esa misma negociación con el comité sindical. Sin embargo, ese acuerdo al que se llegue, pues va a tener que ser sometido a la votación de la mayoría de los trabajadores. Y si la mayoría de los trabajadores no está de acuerdo, pues esa negociación no tiene validez y regresa nuevamente a la mesa de negociaciones o estalla la huelga. Y esas son las huelgas que hemos estado viendo a través de este año, que pues cada día van a ser mayores, va a ser un tema en el cual vamos a tener que aprender a vivir con huelgas. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas, pues convencer a la masa y a la mayoría de esa negociación, pues va a requerir de estrategias diferentes y que ese es el siguiente punto que vamos a estar abordando en esta sesión. Otras reformas, días de vacaciones, bueno, pues también se fueron al doble el día de vacaciones y pues seguramente todos ustedes ya vieron el impacto económico que tuvo esto dentro de sus organizaciones. Y la última reforma que se publicó el mes pasado en el diario oficial, pues es de que todas las empresas van a tener que estar inscritas en el FONACOT. De no ser así, pues se van a hacer acreedores a multas que van de 60 a 150 mil pesos. Entonces, bueno, aquellas empresas que estén aquí escuchándonos y todavía no estén inscritas en el Infonacot, pues es algo que deben de tomar en cuenta y hacerlo a la brevedad. Bueno, bajo todo este contexto que estamos hablando, bueno, pues entonces vamos a ver cómo va a impactarnos en este entorno político, económico, jurídico y social en estas relaciones laborales. Bueno, ya estuvimos platicando algo al respecto de lo político y bueno, pues lo esencial es un año electoral, es un año donde tenemos elecciones federales de presidencia de la República, tenemos elecciones de gobernadores, tenemos elecciones de presidentes municipales, diputados, senadores. Entonces, bueno, de las elecciones más grandes que ha habido en la historia de México y por ende en una lucha donde pues toda esta parte de gremio laboral a través de estas reformas, a través de estos grandes jugadores, pues están inmersos desafortunadamente en todos estos temas políticos y que finalmente, bueno, pues la estrategia que se tiene por parte del gobierno, pues ha sido siempre una política recaudatoria. Entonces, todo lo que vayamos revisando y viendo, pues va a tener un impacto directamente en los temas recaudatorios. Los temas económicos, bueno, pues vemos un tema de inflación, vamos a ver situaciones en donde la cadena de proveeduría, pues es algo que nos está jugando a favor ahorita con todo el tema del nearshoring. Es una gran oportunidad para México el poder tomar estas oportunidades y para ello pues tenemos que estar preparados en todo este contexto laboral para poder tener a la organización pues totalmente sólida en sus relaciones con sus trabajadores para aprovechar esta gran ventaja de oportunidad que se nos presenta. El otro es la estrategia de los incrementos de los salarios mínimos, que bueno, pues tiene dos tintes, ya vimos, el político y el cumplir con los temas de los tratados internacionales, porque realmente en México, pues las empresas formales, ninguna paga el salario mínimo, todas están por arriba de este salario mínimo, por eso, pues es muy fácil hablar de incrementos del 20% y ahorita rápidamente vamos a hacer un análisis de estos impactos.
En el tema jurídico, bueno, pues vemos las reformas laborales, ya platicamos de ellas. ¿Y qué viene? Me adelanto al último punto, pero pues bueno, aquí se están planteando grandes reformas que había una presión para hacerlo antes de las elecciones y después otra vez bajo una estrategia política, pues se van a esperar para que sea pues el premio a cambio de la votación de poder llevar a cabo todas estas reformas laborales. Hacia dónde también se han movido, yo hablaba, bueno, pues el tema del bienestar laboral, mucho de estas reformas van hacia allá, cambios en el tema de incapacidades también con el seguro social, entonces ahí también hay que voltear a ver que estemos claros y actualizados en qué cambios y cómo están impactando estos en nuestra organización. Y bueno, el tema social va muy fuerte a una presión de inclusión laboral, a un tema de bienestar laboral, de salud mental, física, emocional, y bueno, pues obviamente una presión por parte de los sindicatos y este tema no lo podemos dejar de voltear a ver, que es el tema migratorio. Aquí hay también pues una oportunidad de tener mano de obra. Sí tenemos todas las condiciones jurídicas bien establecidas para poder contratar a toda esta mano de obra de migrantes y tener un desarrollo de mano de obra calificada. Bueno, pues así el entorno nacional, como vemos, pues no está fácil. Los retos ahí están y cómo vamos a ir enfrentándolos. Rápidamente, incremento de los salarios mínimos. A ver, aquí quiero nada más hacer un énfasis. A partir del 2017 se crea el famoso MIR, que es el Monto Independiente de Recuperación, y que tiene por objeto, pues justamente, hacer una recuperación económica del salario mínimo. Y por eso hemos visto durante todo este sexenio, aunque, bueno, pues todavía le tocaron un año al gobierno anterior, pero empezamos a hablar y hoy vemos, es que se dio un 20% de incremento a los salarios mínimos. Mentira, no fue un 20% de incremento a los salarios mínimos. Si lo vemos en la gráfica, vamos a ver en la parte de abajo de la línea azul, en negrillas, lo que es el monto de la MIR, que es un monto en pesos de independiente de recuperación. Y vemos el porcentaje arriba de la línea azul, que es realmente el incremento hacia los salarios mínimos. Entonces, si vemos cómo se ha ido comportando, pues ese porcentaje de incrementos va a ir y va ido de la mano de lo que es la inflación en México. Y así ha sido a través de los años. ¿Qué fue lo que vino? Y esta presión de la MIR, pues fue la presión internacional de poner un salario mínimo competitivo. Y bueno, pues sí, claro, matemáticamente, si vemos cuál fue la variación de 207 pesos a 248 pesos de 23 a 24, pues es un 20%. Sin embargo, fue un 6% real de incremento al salario mínimo y 27 pesos que son los de la MIR. Entonces, bueno, este dato también es importante para que lo conozcan y lo tengan presente en sus futuras revisiones de contrato colectivo y sus estrategias de presupuestos para que no nos confundan en ese discurso político, en donde hoy, pues una también de las reformas que están puestas es hacer una ley de ajuste a los salarios mínimos, ¿no? Muy bien. Bueno, transformando los desafíos en oportunidades. Bueno, pues entonces, todo esto, ¿cómo lo traduzco hacia mi empresa? Bueno, pues realmente tenemos aquí un marco impresionante de beneficios, de oportunidades que podemos tomar dentro de la empresa. Y lo primero y más importante dentro de la organización es fortalecer nuestro propósito como empresa y nuestra cultura organizacional. Si tenemos claro qué queremos y hacia dónde vamos, bueno, vamos a tener claro también cómo vamos a poder comprometer y cómo vamos a liderar
a la organización y a nuestros colaboradores en esta estrategia para tomar todas estas oportunidades del mercado. En lo político, hacia la empresa, bueno, pues tener una estructura organizacional clara, sólida, acorde a las necesidades presentes y futuras de la organización, contar con las políticas y procedimientos adecuados ante todos estos cambios y reformas nacionales e internacionales, establecer claramente un gobierno corporativo que que nos permita también alcanzar resultados de largo plazo y sostenibles a través de prácticas de anticorrupción, prácticas de transparencia, prácticas de ética profesional, en donde sí importa el cómo operamos la empresa y bueno, pues cambiar el orden de los factores y poner en primer lugar al ser, que es el ser de la organización, que es el propósito, al ser, que es su capital humano. En segundo lugar, cómo gestionamos la organización, justamente de establecer políticas, procedimientos claros, liderazgos positivos y finalmente, pues obtener los resultados. ¿Por qué? Porque somos empresas con fines lucrativos y estamos buscando tener utilidades, pero no a costa de, sino a través de fortalecer estos esfuerzos. Lo económico, bueno, pues entonces tener claro en dónde estamos hoy en día, nuestra curva de crecimiento de la empresa. Estamos iniciando, estamos fortaleciendo, estamos desarrollando, estamos creciendo, estamos buscando fusiones. Todo este tema del nearshoring que nos viene a presentar oportunidades de negocio y bueno, pues entonces, ¿quién las va a poder tomar? Por ahí dicen, la suerte no existe, ¿no? La suerte es cuando estamos realmente preparados y estamos conscientes y estamos eh, sensibles al presente para poder entonces visualizar y tomar esas oportunidades. Eso es la suerte. Lo jurídico, bueno, pues todos los temas, aquí estamos hablando en el tema laboral, estar muy claros en el cumplimiento legal, en actualizar todos nuestros documentos internos de administración de la relación laboral, contratos individuales de trabajo, reglamento interior de trabajo, nuestros contratos colectivos, estar muy claros en qué y cómo vamos a aplicar sanciones, qué y cómo vamos a trabajar en las terminaciones de las relaciones laborales. Recuerden también que aquí hay un cambio fuerte en la ley en donde ya no hay juntas de conciliación, ahora ya son juzgados laborales, son tribunales laborales, entonces los procedimientos de juicio también cambiaron radicalmente y pues tenemos que estar administrando y preparados y actualizados con toda esta administración laboral que nos permita y le demos certeza a la empresa para poder estar y tomar esas grandes oportunidades. En lo social, el liderazgo es la fuente y es la clave para poder fortalecer nuestro rol dentro de estos desafíos. Un liderazgo positivo, un liderazgo real, donde influyamos sobre nuestra base de trabajadores, donde los trabajadores aporten y se alineen al propósito y a la cultura de la organización. Y esto nos va a llevar a tener estrategias de retención, estrategias de ausentismo, estrategias de seguridad en el trabajo, temas de inclusión, temas de competitividad laboral y sin duda la especialización, ¿no? Pero aquí la clave va en que ese liderazgo premie del propósito, de la cultura hacia la acción. Si logramos poner en balance estos cuatro factores político, económico, jurídico, social, alineados al propósito de la organización y cada uno de ellos realmente en control, créanme que vamos a tener grandes oportunidades de crecimiento de nuestra organización. Si descuidamos un aspecto de esto, si nos vamos nada más a cumplir con lo jurídico, pero dejamos a un lado lo social,
no lo vamos a lograr. Si dejamos nada más lo social y nos dejamos de un lado lo jurídico, no vamos a poder aprovechar estas grandes oportunidades. Entonces, bueno, aquí para la gente que somos apasionados del factor humano, pues viene realmente un gran reto de posesionar nuestra función de recursos humanos a un nivel estratégico dentro de la organización y que nos permita sentarnos en la mesa de definición de estrategia con la alta dirección a poderle compartir y hacerle ver, bueno, pues cómo estamos como empresa, ¿no? Hagamos un análisis y tenemos todos los elementos para poder ponernos y sentarnos a decir, a ver, necesitamos crecer aquí, necesitamos invertir en capacitación, necesitamos invertir en nuestra gente, necesitamos hacer un ajuste en el paquete de prestaciones, necesitamos hacer cambios en la forma de trabajo, si es híbrido, si no, si es remoto. O sea, vamos, tenemos en nuestras manos una serie de herramientas claves para lograr realmente posesionar a la organización. Y bueno, sin duda, como LEFE, estamos aquí para apoyarlos y poderlos guiar y asesorar y poderlos pues orientar en lograr implementar todos estos desafíos que están presentes. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos todo el marco, ya vimos, entonces ahora cómo vamos a poder generar valor y colaboración. Bueno, pues vamos a ver y vamos a abordar este modelo laboral con el cual en lo personal lo desarrollé y bueno, tengo más de 25 años trabajando bajo este modelo, haciéndole ajustes obviamente año con año a las necesidades de los entornos externos, nacionales, internacionales e internos de las empresas. Y déjenme expresarles y compartirles lo poderoso que es esta herramienta. Hablábamos hace un rato, lo importante y la clave aquí es cómo vamos a partir del propósito, desde el propósito de la organización, desde la cultura organizacional, vamos a gestionar toda la estrategia y toda la operación de la empresa. Entonces, bueno, la estrategia es basada en desarrollar el liderazgo en los mandos medios. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, las relaciones con los trabajadores. Anteriormente, a ver, recursos humanos, contrata, recursos humanos, administra, opera, sanciona, paga, premia, despide. Oye, ¿y dónde quedó la operación? ¿Dónde quedó su jefe directo? ¿Dónde quedó el liderazgo del jefe? Oye, la gente no se queda a trabajar en la empresa, recursos humanos, está haciendo mal tu chamba. Bueno, probablemente estemos haciendo mal un reclutamiento, pero ¿dónde está el programa de onboarding? ¿Dónde está el programa de desarrollo de la cultura de los trabajadores en la empresa? ¿Dónde está esa comunicación? ¿Dónde está ese soporte? Pues esa tiene que venir indiscutiblemente por parte del jefe directo. Y aquí es a donde está el reto y donde está la clave del éxito, es desarrollar el liderazgo en los mandos medios que nos permitan en ese cuadro donde vemos de la base de trabajadores, pues triángulo virtuoso en donde están los trabajadores, en donde está el sindicato, donde está el área de recursos humanos, pero están los supervisores al centro, junto con los bases de trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues a ver, tiene que haber una buena y clara comunicación entre el supervisor y el colaborador, donde estén claras las metas, donde estén claros los objetivos, donde estén claros los procedimientos, las políticas, qué esperamos de ese colaborador. Pero también necesitamos tener la retroalimentación y ese canal de comunicación abierto del trabajador hacia la supervisión. Cómo se siente, cómo está, qué necesita, que tengamos claro cómo está ese ambiente de trabajo. Entonces, ahí es en donde vamos a lograr nosotros como empresa influir en la base trabajadora y por ende
el rol de recursos humanos tiene que tener un cambio radical a poderse convertir en el asesor, en el coach del supervisor o del superintendente o del gerente de operaciones, y en el caso del director de recursos humanos, pues del director general de la empresa. Ese es el rol que tenemos que tomar hoy en día para poder ayudarlos a que haya una gestión de influencia real sobre los trabajadores y que entonces esa cultura, ese tema de retroalimentación, pues también suba a través de estos escalafones, porque bueno, hay una estructura organizacional que esa debemos de cuidarla y respetarla. Y bueno, hasta aquí podríamos decir, oye, ¿y para qué quiero entonces al sindicato? Si yo ya tengo el control con los trabajadores, si yo ya tengo una buena relación con los trabajadores, pues ¿para qué quiero a los sindicatos? Pues bueno, hablamos ya hace un momento de todo este tema de la libertad sindical y de los riesgos ante un escenario de un CATEM que lo que está buscando pues es saber todas esas empresas, ese 70% de empresas que se quedaron sin sindicatos, que hoy están en desequilibrio en esta propuesta que estoy poniendo yo y no hay esa influencia sobre de la empresa, no hay un buen ambiente de trabajo, los trabajadores se sienten abusados, el estilo de liderazgo sigue siendo eh, dictador, yo mando, tú obedeces, no obedeces, te corro. Bueno, pues entonces tienen la mesa puesta los sindicatos que a lo mejor no forzosamente van a tener el interés de salvaguardar los intereses de los trabajadores, sino va a ser meramente un interés político y económico y pues esa práctica no va a desaparecer donde van a llegar a extorsionar a la empresa y a coerciarla a decir, bueno, pues o pagas una cuota sindical y el costo es de tanto para que puedas operar o te estallo la huelga y si tengo que cerrar la empresa no me importa, porque al final de cuentas, pues mis objetivos no es generar una fuente de empleo sostenible, sino un resultado y un objetivo corto plazo político. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu organización parada al día de hoy? ¿Realmente estás blindado? ¿Realmente estás trabajando en este desarrollo de liderazgos? ¿Tienes sindicato? Si tienes sindicato, ¿le estás dando tú esa oportunidad para poder fortalecer sus liderazgos? Y así como tú como empresa estás influyendo sobre la base, estás permitiéndole que tu sindicato influya sobre la base de los trabajadores y que los trabajadores también reconozcan a ese comité sindical y ese sindicato como sus legítimos representantes. Y entonces tú como empresa y como sindicato estás alineado en los objetivos que estás pretendiendo lograr y alcanzar y tienen claridad del cómo vamos a llevarlo a cabo o no. Y créanme, el sindicato no es nuestro enemigo. Hoy en día el sindicato tiene que ser nuestro mejor aliado. Y nuestro mejor aliado no de que nos vamos a ir a comer y vamos a ponernos de acuerdo y ya todo quedó arreglado, sino nuestro mejor aliado en el día a día, nuestro mejor aliado en resolver y atender las necesidades de la base de los trabajadores. Tener una vida sindical activa no es un riesgo. Tener una relación sindical activa hoy en día va a ser la gran diferencia para que pueda subsistir y pueda crecer la empresa. Entonces, bueno, aquí todo esto no es nada más, yo se los decía hace un rato, no es el marco jurídico el que nos va a blindar, no es la estrategia de los abogados de tener un papel, un contrato firmado, depositado, no. Hoy en día o entramos en una dinámica activa, en una dinámica de una relación viva, en una dinámica de estrategia, de operación, de solución, y bueno, pues eso es lo que este modelo laboral les ofrece. Poder desarrollar dentro de sus organizaciones estos canales de comunicación, es desarrollar estas habilidades de liderazgo con sus equipos de trabajo, desarrollar estas habilidades de sus comités sindicales y de su gente de recursos humanos y, por supuesto, pues estar de la mano con la alta dirección que les permita a ustedes estar ejecutando. Y bueno,
pues nuevamente en LEFE estamos para apoyarlos. ¿Cómo vamos a poder disminuir todas estas contingencias y establecer esta estrategia efectiva de las relaciones laborales? Bueno, se identifica cuáles son los riesgos en base del análisis del entorno en la que se encuentra tu empresa el día de hoy. Realiza una auditoría de cumplimientos legales en tus procesos laborales para ver qué tanto estás en FAUL o qué tanto estás cumpliendo. Si no tienes sindicato, mi mejor recomendación es anticípate tú a buscar al sindicato con el cual haya esa afinidad de intereses legítima y que tenga la fuerza y tenga la estructura suficiente para poder operar y pueda influir sobre la base de trabajadores. No forzosamente es un sindicato nacional el que te va a ayudar. Mi recomendación es, si hoy en día en el estado en el que estés, busca el sindicato que tenga mayor representación en tu estado y él seguramente será la mejor opción que puedas tener. Garantizar una representación sindical reconocida y activa con tus trabajadores, desarrollar el liderazgo en los mandos medios y alinea tu estrategia al propósito y cultura de la empresa. Todo lo que hagas y que no vaya alineado con el propósito de la organización no tiene razón de existir dentro de la empresa. Así es que hoy en día las relaciones laborales o están en la mesa de la estrategia de la empresa perfectamente bien alineada o vamos a tener ahí sí grandes desafíos para poderlo atender y resolver. Bueno, por último, ya estamos por terminar, las nuevas iniciativas de reformas laborales para 2024. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué está en puerta? La ley Silla. La ley Silla se refiere a que todas las empresas que tengan trabajadores que su actividad sea de pie, vamos a decir demostradores, gente de promoción, promotores en los autoservicios, o en las tiendas que estén vendedores, etcétera. Lo que nos dice es, bueno, pues tienen que tener una silla, tienen que tener un espacio donde puedan descansar, donde puedan estar sentados y no pueden permanecer pues las 8 horas de la jornada de pie. Y ahí viene en la propuesta pues cada cuando tienen que tener un descanso y tienen que tener situaciones dignas para poder realizar su trabajo. La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Bueno, esta viene con una presión muy fuerte por todas las implicaciones que conlleva esta iniciativa, en donde, pues bueno, pues resuelve o responde a, a este discurso político del gobierno actual. Sin embargo, bueno, pues viene a poner a las empresas en un tema muy, muy complicado por el costo y el impacto que va a tener en caso de aprobarse esta reforma de disminución de las horas en las jornadas laborales. Estamos hablando prácticamente de un 20% de impacto en los costos, el crecimiento de plantillas, el tema donde ya no vas a poder operar con 2 turnos forzosamente si tu estructura de negocio es de 24 horas, vas a tener que tener 3 o 4 turnos. Entonces, bueno, a ver, si no lo han volteado a ver y no se han sentado a hacer un análisis de este impacto, vamos tarde. Es momento de ponerse a hacer este análisis y empezar a cuantificar el impacto que esto va a tener y empezar a buscar opciones para, para poder hacerle frente. Y repito, aquí están los retos y los desafíos y ahí están las oportunidades como área estratégica de la empresa a sentarse en esa mesa de decisiones. El aumento del aguinaldo de 15 días a 30 días, otra vez, un impacto económico
para la organización. Y no estoy diciendo que no se lo merezcan los trabajadores. Yo sé que muchas de las empresas no pagan 15 días de aguinaldo, pagan más o pagan hasta más de 30 días. Sin embargo, tenemos que cuantificarlo. El tema del pago de la prima de antigüedad, igual. A ver, la reforma está buscando hacer un cambio de la prima de vacaciones, perdón, de la prima de antigüedad en donde sea obligatorio que el patrón la tenga que pagar independientemente de la causa de despido, sea renuncia voluntaria, sea terminación de la relación de trabajo, independientemente de la antigüedad, desde el primer año tendrá que pagarse. El incremento de los salarios mínimos, ya vimos el tema de la MIR, y aquí el tema es, bueno, la iniciativa dice que ningún incremento del salario mínimo podrá ser abajo de la inflación. Entonces, buen discurso político, impactos, para aquellos que paguen salario mínimo, el 99% de las empresas formales en México no pagan el salario mínimo. Y este otro tema que sí tiene un impacto fuerte en los trabajadores, pues es la reforma en el plan de pensiones, que, bueno, pues aquí es todo un tema, otra vez, de cómo hacerse de recursos el gobierno y, pues bueno, no va a estar fácil esta iniciativa, sin embargo, va a ser y nos va a poner a pensar y a hacer mucho ruido. Entonces, bueno, como ven, muchos temas, muchos puntos que tenemos que considerar, pero pues grandes oportunidades para si estamos presentes, si estamos bien organizados, si estamos con un plan de acción efectivo en las relaciones laborales, viene un desafío de crecimiento muy, muy grande para sus organizaciones porque efectivamente las oportunidades del nearshoring ahí están y no las podemos dejar ir. Y por último, antes de agradecerles, pues no quiero obviar el tema de que tengan ustedes la herramienta para evaluar sus contratos colectivos, la herramienta que les permita evaluar y evaluar el costo de su capital humano. Si no la tienen, estamos a sus órdenes para poderlos apoyar, porque, bueno, pues también necesitamos tener los datos duros y los impactos económicos para poder influir en las decisiones de la alta dirección. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer poder estar compartiendo con ustedes esta mañana y estoy a sus órdenes para poder estar en contacto con ustedes. Les dejo aquí la diapositiva de contacto. Aquí está el QR, ahí está el correo electrónico, lefe.consultores@gmail.com. Y bueno, Marco Antonio, agradecerte muchísimo la oportunidad de poder compartir con tu audiencia esta mañana y estos temas que sin duda pues son relevantes e importantes para todos. No, muy importante. Y sobre todo la parte que impacta, la parte política, hay una parte económica, muy fuerte, pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, la parte política y sobre todo la parte, vamos a decirle, de cómo se ha venido trabajando a lo largo de los años, y el cambio de mentalidad que muchas veces nos va a costar trabajo, el tema de los sindicatos, y cómo lo abordamos, ¿no? Vamos a hacer llegar la presentación a toda la gente, ojalá y se contacten contigo y puedan subir a la alta gerencia este tipo pues, de temas o de actualizaciones que realmente lo ameritan, porque realmente estas nuevas, vamos a llamarle implicaciones, reformas, actualizaciones, pues son temas que no podemos dejar a un lado porque nos puede llevar a algo que realmente nos deje fuera de contexto y se pueda convertir en un tema comercial, ¿no? Como bien lo comentabas ahora con el tema hasta el nearshoring, ¿no? Evidentemente, el tema del capital humano es muy importante y nosotros que lo vemos desde una parte fiscal aduanera, y vemos muchas veces que el tema contractual lo tenemos muy olvidado. En el tema laboral,
creo que también lo podemos tener muy, muy olvidado, y no tanto el tema laboral persona por persona, quizá el tema sindical, el tema colectivo, todo eso, no lo sé, digo, ustedes lo sabrán mejor que yo. Y me gustaría hacer la palabra tantito a Jaime, porque por ahí Jaime también trae unos temas que quería compartirnos. Yo me tengo que retirar en 2 minutitos, pero bueno, los dejo en buenas manos. Felipe, muchas gracias, Jaime. Y Jaime, por favor, y adelante. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, doctor Felipe. Bueno, pues nada, yo creo que la presentación muy completa, los temas muy puntualizados, extremadamente actuales. Yo creo que para complementar un poco solamente esta presentación, pues nada, yo creo que el tema social y político actualmente en México está pues un poquito complicado y esperándose a ver que diría mi abuelo en ascuas, porque no sabemos qué pueda pasar allá después del 2 de junio y que bueno, que estas grandes reformas que se vienen, que ya las vimos una por una, que pueda aumentar otras que ya por ahí están, no en la congeladora, pero sí bien en algunas órdenes del día de algunas comisiones en la Cámara de Senadores, como la igualdad salarial, la violencia o el acoso en el trabajo y por ahí un aumento en los días por paternidad, ¿no? Que también son reformas que nos tenemos que ir preparando porque pues tarde o temprano tendrán que salir, tendrán que votarse y pues propiamente implementarse, ¿no? Yo creo que, como bien lo decía el doctor, la auditoría en el cumplimiento legal de los procesos laborales, pues yo creo que es fundamental para todas las organizaciones el que tengamos una figura de relaciones laborales o contractuales, abonará a que toda esta estructura legal en cuanto a los procesos pueda estar bien estructurada, ¿no? Yo creo que es muy importante, hay que tenerla, hay que contemplarla en nuestras organizaciones o en nuestra estructura organizacional para que pueda dar cabal cumplimiento a lo que está actualmente y a lo que en 1 o 2 años ya tendremos que tener claramente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Por parte de Tintax también estamos a la orden. Por ahí estaremos compartiendo el video a través de nuestro canal de YouTube, así como en nuestras redes sociales como LinkedIn. Agradecemos el espacio, doctor. Ojalá tengan por aquí bien a compartir sus datos y pues darle seguimiento a cada una de las preguntas y respuestas que tengamos en el panel de la plataforma. No, muchísimas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Reitero, me pongo a sus órdenes para poderlos asesorar, apoyar, resolver cualquier duda que tengan y con todo gusto atenderemos todas las preguntas que hayan expresado en la plataforma para contactarlos y darles una respuesta. Excelente día, muchísimas gracias a todos y felicidades. Hasta luego, excelente día.